Hola, ¿qué tal? En este video veremos cómo realizar operaciones de formato aritmético o matemático a expresiones que entienda la computadora. Estamos hablando específicamente de operadores. Bien, recordemos que existen operadores aritméticos, lógicos y racionales. Dentro de los aritméticos nada más tenemos suma, resta, multiplicación, división y módulo. ¿Sí? No existe el exponente. Tenemos que convertir primeramente el inciso número 1, dice, convierte las siguientes expresiones algebraicas en operaciones para computadora. Entonces decíamos que no existe el operador exponente. ¿Cómo vamos a resolver entonces x a la cuarta o x al cuadrado? ¿Sí? Aquí ya no existe en la programación, no existe la rayita, como el caso del inciso C, donde dice 3x cuadrada más 4x más 6, lo divido entre y cuadrada más 4. ¿Sí? Entonces vamos a proceder a solucionar nuestros ejercicios de la siguiente forma. X al cuadrado le correspondería, para este caso, X asterisco X asterisco X asterisco X. ¿Sí? Recuerden que no existe el exponente, entonces X a la cuarta lo podemos poner como X multiplicada 4 veces. Recuerden que el asterisco es multiplicación. Para el caso siguiente, donde dice que x cuadrada más 3x, su resultado o su operación ya en programación sería x asterisco x más 3 asterisco x. Aquí nos admite el puntito. El puntito es para matemáticas y ya no estamos en cuestiones matemáticas, estamos en cuestiones de cómputo. La operación 3x al cuadrado más 4x más 6 entre y cuadrada más 4 sería lo que tenemos en la parte de abajo, lo último, donde tenemos que va entre paréntesis el 3, después va la x por x, ese sería el 3x al cuadrado más 4 asterisco x, eso sería el 4x más 6, todo esto entre paréntesis porque se tiene que realizar todo junto. ¿Sí? Aquí viene la precedencia de operadores. Bueno, ahorita vemos esa parte. Entre entre y cuadrada, y y cuadrada sería y por y más 4, igual entre paréntesis. Recordemos la precedencia de los operadores, aquí la tenemos, donde en el primer orden están los paréntesis. Entonces, cuando encuentro una operación matemática que lleve entre paréntesis, como este es el caso del tercer ejemplo que teníamos, entonces lo primero que va a realizar es lo que está dentro de los paréntesis. Después de lo que está dentro de los paréntesis, recordando nuevamente la precedencia de los operadores, tenemos entonces que el siguiente operador es el asterisco, que corresponde a la multiplicación. ¿Sí? Entonces, de lo que está entre paréntesis, lo primero que va a hacer son los asteriscos. Una vez que terminen los asteriscos, procederá a hacer lo que esté dentro del mismo nivel que el asterisco. Para eso voy a regresar nuevamente a la tabla de precedencia de operadores. Como podemos observar, en nuestro segundo orden están los XOR y el NOT. Si no hay XOR y no hay NOT, entonces no hacemos nada. Estamos en el tercer orden, no está el asterisco. Una vez que ejecuta todos los asteriscos, lo que le sigue es la diagonal. La diagonal que sería la división. Si hay divisiones, se van a realizar las divisiones. Si no hay divisiones, entonces se procederá con el siguiente operador, que es el tercer nivel, que estamos viéndolo aquí. Sería el AND y el MOD. Si esos operadores ya no existen, entonces lo que le sigue es el más, después el menos y por último el OR. Y ya en un quinto nivel están los operadores relacionales mayor que, menor que, igual, mayor igual, menor igual, diferente. ¿Sí? Entonces es importante que se aprenda uno la precedencia de operadores para resolver operaciones. Esa precedencia de operadores la podemos aplicar en estos ejercicios, donde dice que indique los valores de las variables. Entonces tengo que saber cuánto o qué valor va a tener al final y cuando y es igual a 13 mod 9 menos 4 asterisco 8. Una vez que sepa cuánto vale y, ¿sí? Paso a resolver cuánto vale x, de acuerdo a las expresiones que están aquí puestas. Después lo que valga z. Y por último lo que valga j. ¿Sí? La solución sería la siguiente.
Bien, aquí presento las 4 soluciones, pero venemos inicialmente la de Y. Y dijimos que es igual a 13 mod 9 menos 4 asterisco 8. Entonces, de acuerdo a la precedencia que veíamos hace rato en la tablita, lo primero que se debe realizar son paréntesis. No hay paréntesis, posteriormente sería el XOR, no hay XOR, no hay tampoco NOT, entonces seguiría el asterisco. El primer asterisco que encontramos es 4 asterisco 8. Eso me va a dar 32, entonces bajo el 32, bajo todos los demás operadores iguales, 13 mod 9 menos, y ya el resultado de 4 por 8 que sería 32. Ahora, de esa línea tengo que ver qué es lo que sigue. Después del asterisco sigue la diagonal, no hay diagonal, por lo tanto, el tercer operador es el mod, entonces realizo lo que valga 13 mod 9. Eso me va a dar 4. Recuerden que el mod es el módulo o el residuo de la operación, es decir, estoy dividiendo 13 entre 9 y lo que resta 13 entre 9 sería 1 y sobran 4. Entonces por eso nos da 4. Menos, ¿sí? Bajo el otro lado el 32 y me quedaría 4 menos 32, eso me va a dar menos 28. En la siguiente operación, donde dice x es igual a 4 asterisco 3, diagonal 5, asterisco 9, diagonal 2, mod 1, asterisco 7, más 3, bueno, igual no hay paréntesis, no hay XOR, no hay NOT, entonces seguirían los asteriscos. Hago lo que tengo en los asteriscos, 4 por 3, el 5 por 9 y el 1 por 7. Sus resultados los bajo y bajo las demás operaciones, quedando el siguiente nivel o la siguiente operación como 12, diagonal 45, diagonal 2, mod 7 más 3. Una vez que tenga resuelto esto, que en este caso sería primeramente la primera división, dependiendo en este caso del lado izquierdo, 12 entre 45. 12 entre 45 no se puede dividir, por lo tanto nos va a dar 0. Diagonal 2, mod 7 más 3. Hago la segunda división, que sería 0 entre 2. Y 0 entre 2 nos da 0. Entonces 0 mod 7 más 3. De ahí, lo primero que tengo que hacer es el mod antes que la suma. Entonces hago 0 mod 7. 0 entre 7 no se puede dividir y sobra 0. Entonces sería 0 más 3. Esto nos va a dar como resultado que x valga 3. ¿Sí? Del otro lado tenemos el valor de z, donde z es igual a 5 más, asterisco 6, diagonal 3, diagonal 2, más 8. Entonces son primeramente asteriscos, que sería 5 por 6, nos va a dar 30. Después el primer diagonal, diagonal 3. 30 entre 3 nos da 10. Ahora ese 10 entre el siguiente, que es diagonal 2. Eso nos va a dar 5 más 8. Al final tengo 5 más 8, que nos va a dar 13. Y por último la j, donde j es igual a 4 asterisco 8, diagonal 5. Mod 2, asterisco 8, diagonal 4. De ahí realizo primeramente los asteriscos. 4 por 8 me va a dar 32, diagonal 5, mod, después el otro asterisco, 2 por 8, 16, entre 4. Entonces realizo ahora las divisiones, serían 32 entre 5, sería 6. ¿Sí? Recuerden que es nada más parte entera, no hay parte decimal aquí. Cuando son enteros, el resultado es entero. 32 entre 5 es a 6 y sobrerían 2, pero el 2 pues, no lo tomamos en cuenta. Mod, 16 entre 4 me va a dar 4, entonces al final queda 6 mod 4. El residuo sería de 6 entre 4 es a 1 y sobran 2. Entonces el residuo, que son el sobrante, 2, sería el valor de j. Y así es como se resuelven las operaciones a través del uso de precedencia de operadores. Es así también como los opera la computadora. Si yo le doy esta expresión, tengo que tener al final el valor de z con valor 13 o valor y con 28, ¿sí? Los valores respectivos. Por último serían evaluar las expresiones también que tenemos aquí. Pero ahora son con expresiones relacionales y lógicas. Las relacionales son mayor que, menor que, diferentes, etc. ¿Sí? Y los XOR, OR o AND son los operadores lógicos. ¿Sí? Entonces, lo primero que tendría que hacer, aquí tengo 3 expresiones, ¿sí? Es evaluar esas expresiones. Las expresiones que sean 9, por ejemplo, aquí dice 9 mayor a 9, tengo que definir si es verdadero o falso. El 12 con esos operadores es diferente de 7. 6 es igual a 7 como pregunta y la de 7 es menor que 12. En el caso B sería 6 es diferente de 9, OR 15 menor a 4, AND 11 igual a 13 y XOR X diferente de 4. En el caso C sería 67 menor que 30, XOR 30 mayor 67,
OR 25 diferente de 4. Bien, aquí tenemos la primera solución. Primeramente dijimos que teníamos que ver cómo son las relaciones entre 9 mayor a 9 o 12 diferente de 7, etc. Entonces aquí ya tengo en lo que está escrito a mano, tengo las expresiones iniciales, tengo la primera expresión ya analizado, el 9 mayor a 9 es falso, 12 es diferente de 7, es verdadero, 6 es igual a 7, es falso, ¿sí? Aquí tenemos la F, el 7 menor a 12 también, en este caso, es verdadero. Una vez que tenemos ya esas expresiones, ahora tengo que evaluar igual los operadores relacionales ahora. El OR, el XOR, el NOT. ¿Qué es lo que se hace primero? Bueno, regresamos a la presencia de operadores nuevamente. Bien, y ahora estamos analizando los operadores lógicos. El NOT, el XOR, el NOT y el AND, ¿sí? Pero primero, siempre en primer orden están los paréntesis. Lo que está en paréntesis es el primero. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a esto, ¿sí? Me regreso a lo que estoy evaluando. Y aquí tengo un paréntesis donde dice que 7 menor a 12 y está junto al NOT. Entonces lo que tendría que hacer primerito sería lo que está en el NOT. NOT B. El NOT es la inversa de lo que estemos teniendo. Entonces si es verdadero, lo inverso sería falso. Por eso ahí está indicado una F, indicando ahí con con una llave, la F. Posteriormente, que ya haya evaluado esto, entonces ahora sí, continúo con los operadores. Y de acuerdo a los operadores, la precedencia nos dice que los siguientes serían los XOR. Entonces tendría que evaluar cuál es el XOR de la expresión que tengo. Aquí está, se evalúa lo que es XOR. Entonces tomo el del lado derecho contra el lado izquierdo y revisaría la tabla de verdad del XOR. Ahí es importante aprender las tablas de verdad. En el XOR es verdadero cuando los dos son diferentes. O sea, ya sea falso o verdadero falso, nos da un verdadero. Entonces aquí tenemos que ese XOR me va a dar verdadero. Bajo lo que está del lado izquierdo, que sería el F, la OR, ahora sería un verdadero. Del lado derecho tengo el LAN y la F. Entonces bajo LAN y la F, y ahora de lo que está ahí puesto en esa línea, lo primero que se tiene que hacer es el LAN. Entonces verifico el LAN con el lado izquierdo y el lado derecho, y verifico que es verdadero o falso. En un LAN nos da falso. Y por último bajo F OR F y al final lo obtengo falso. ¿Sí? Y así es como se deben de evaluar todas las demás expresiones. Aquí tengo la siguiente expresión que estábamos evaluando. Igual, aquí no hay paréntesis, aquí nada más se resuelve primero el XOR. Se obtiene, después de lo que queda, seguiría nuevamente el LAN. Y aquí obtengo el final, un verdadero. Y para el último caso, ¿sí? Aquí tenemos del lado izquierdo, primeramente el XOR, F OR F, junto con un OR B, realizo el XOR, obtengo el resultado a la hora del OR y obtengo al final un verdadero. ¿Sí? Y así es como se resuelven los ejercicios. Eso sería todo por el momento. ¿Sí? Cualquier duda, cualquier comentario, ya saben, los canales de comunicación para resolver dudas. Que tengan muy buena tarde.